Y estamos en un tema en este mes de junio de la familia. En este año vivimos para dar amor a otros y especialmente en nuestra familia. Y hoy nos corresponde un tema en cuanto a un tema complejo, un tema que a veces nos pone en desacuerdo en nuestra familia, y es el tema de las finanzas, de la economía. Y quiero empezar diciendo que tesoro es todo aquello que se estima de más valor en la vida. Aquello donde ponemos nuestro corazón y decimos, esto tiene mucho valor, ese es el tesoro. Y hay una película que me ha gustado ver y se llama John Carter entre dos mundos, o John Carter en Marte. Y el protagonista se encuentra dentro de la Tierra y él tiene su tesoro en la vida militar. Pero después él se sale, ahora su tesoro es su hogar, su familia, su esposa y una hija. Pero se la matan, mueren ellas. Así que él se dispone a conseguir oro. Está en el momento, en la época donde muchos están buscando oro. Y él también se pone en esa tarea de buscar oro. Y en medio de eso se encuentra con una cueva huyendo de unos indios. Y toma un talismán y dice unas palabras y aparece en el planeta Marte. Ahora su tesoro es poder devolverse a la Tierra. Y empieza a buscar la forma de volver al planeta Tierra. Pero en esa búsqueda se enamora de una de las princesas de ese planeta de Marte. Se casa. Y entonces toma el talismán que lo transportaba y lo bota. Los enemigos, cuando ven eso, lo trasladan de nuevo a la tierra. Y él, como encontró una cueva de mucho oro, con ese oro empieza una búsqueda de cómo tener de nuevo el talismán para volverse a Marte, donde está su amada. Jesús lo dijo de esta manera: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el corazón tiene una inclinación siempre a ser leal. Y el asunto es hacia dónde está inclinado nuestro corazón. ¿A quién o a qué el corazón le es leal? Y allí mismo, cuando Jesús pronuncia esas palabras en Mateo 6, en el versículo 19, Jesús también dice esto. Y lo dice para evitar que los creyentes lleguen a la quiebra. Él dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Aquí Jesús nos da unas claves de cómo no quebrar en la vida. Cómo no quebrar. ¿Y cuántos han sufrido una quiebra financiera? ¿Qué tan difícil es? Muchos en la temporada pasada, que estamos saliendo al otro lado de la contingencia de la pandemia, pasaron por eso. Muchas quiebras económicas, muchas empresas grandes, medianas, pequeñas, quebraron. También están las familias. Las familias sufrieron una situación difícil. Quizá también la sufrió la suya, porque fue muy complejo. Todo como que se desordenó, se desorganizó. Pero la palabra que hoy vamos a reflexionar va a responder esta pregunta: ¿cómo evitar la quiebra en nuestra familia? ¿Y cuántos deseamos evitar la quiebra en nuestra familia? Siguiendo la línea de ver la historia para no repetirla, entonces veamos la historia de una pareja
Y en esta historia vamos a ver cosas que no debemos repetir nosotros, para asimismo poder ver la manera de evitar la quiebra. Les invito a que vayamos entonces al libro de Hechos. En el capítulo 5 es una historia bien impactante. Lo fue para la iglesia de ese momento y lo será para nosotros en esta lectura. En esta palabra vamos a ver que podemos evitar la quiebra financiera. Podemos en nuestra familia evitar la quiebra financiera. La palabra del Señor en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11 dice así: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y lo dieron en sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Para poner a prueba el Espíritu del Señor, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana o en este momento cuando vean esta transmisión. Esta historia quedó en el primer plano de las noticias. Los videos más vistos del momento fueron estos. Videos como este. Un influencer decía: mi people, cuidado con este lugar. Ojo, ya están advertidos. Otro video decía: en este video te mostraré 100 razones por las cuales no ir a Jerusalén Church. Dentro de los influencers cristianos, uno sacó un video que dijo: conozcamos el lado oscuro de Pedro. Y cosas por así. Esto impactó muchísimo la iglesia. Bueno, volviendo nosotros acá a la palabra, la pregunta que hoy nos detiene en este texto es: ¿cómo evitar la quiebra financiera? Porque sí podemos evitar la quiebra en nuestra familia. Quiero que veamos entonces 3 principios para evitar la quiebra. Y la familia puede evitar la quiebra en primer lugar al combatir la conspiración. Combatir la conspiración. Esto suena como, uy, lo escucha el gobierno y llega aquí la policía, el CT y la fiscalía. Bueno, combatir la conspiración contra Dios. Y la palabra conspiración significa eso: un acuerdo entre 2 personas o en más personas para ir en contra de. Esa es la conspiración.
Y esta pareja mintió, se puso de acuerdo. En otras palabras, ellos conspiraron. ¿Pero conspiraron contra quién? Contra Dios. ¿Por qué lo hicieron? Podemos ver algunos motivos por los cuales ellos hicieron esto. Vayamos a unos versículos anteriores en el capítulo 4. En otra versión, el versículo 1 del capítulo 5 inicia diciendo, pero un hombre, pero, hace un contraste. ¿Y cuál es el contraste? Con la historia que narró en el capítulo 4 el texto. Versículo 36 y 37. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa consolador, uno que consuela y que anima, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bernabé fue conocido por su generosidad, fue conocido por animar y bendecir a otros. Sabemos que Bernabé fue el mentor del apóstol Pablo. Sin Bernabé no hubiese un apóstol llamado Pablo. Así que Bernabé es un personaje muy importante dentro de la iglesia. Sus actos de generosidad como este, sus actos de liderazgo. Y como empezó a escalar dentro de la iglesia por su ministerio, por los dones del Espíritu que tenía, pues mucha gente lo veía como un ejemplo, un modelo, y los más envidiosos pues sentían como que cierta situación hacia él. Y dentro de ese grupo pues estaban Ananías y Zafira. Y pues esto de la chuzada no es nuevo, eso es hace años que está eso. El Espíritu Santo también les chuzó a ellos. Y tengo una conversación del WhatsApp, del chat que ellos tenían entre Ananías y Zafira, la voy a compartir. Permítame compartir uno de los chats que ellos tenían. Ananías le dice a Zafira: Mor, ¿viste lo que hizo Bernabé? Zafira envía unos stickers de una persona ovacionando. Ananías le responde: bebé, ¿y si hacemos lo mismo? Zafira dice: ¿de qué estás hablando? ¿De vender el lote de Anapoima? ¿Y lo del cambio de pisos y lo del viaje a Hungría? Ananías responde: mira que podemos, vendemos el lote, dejamos una ofrenda, después cobramos lo de las misiones. Además, si a José lo llamaron Bernabé, a nosotros nos van a llamar la pareja generosa. Zafira: sí, claro, tienes razón. Y con eso me hago más amiga de María, la mamá de Jesús. No te preocupes con lo de las misiones, eso no se nota mucho. El chat en el día de la venta: Mor, voy a hablar con Pedrito y a dejar aquello. Te acabo de hacer transferencia. Aparta lo de los tiquetes y el hotel. Si quieres, como es día sin IVA, compra las maletas, esas que no se dañan en la bodega del avión ni en el aeropuerto. Ok, gordo. Voy a sacar para comprar algo de ropa. Voy a ir a donde Rita a ver si me hace la queratina que me dura en todo el viaje. Ananías envía stickers de ojos saltones. Ellos conspiraron, no contra los apóstoles, no contra la iglesia, sino contra ¿quién? Contra Dios. Cuando se está en una fundación, lo primero que se quiere poner son estructuras. En un edificio, ¿qué se pone de primeras? Una estructura. Y lo que vemos en el libro de los Hechos es que Dios está poniendo las estructuras para su iglesia. Y una estructura débil hace que el edificio y la construcción sea débil. Historias hemos conocido. Hace unos años
precisamente empezando la pandemia en Miami, en Estados Unidos, se desplomó un edificio. Y los estudios arrojaron que la mala cimentación del terreno, porque era un terreno húmedo, es decir, un mal estudio de suelos, pero además los materiales invertidos en la estructura del edificio fueron los culpables de que el edificio se viniera abajo. Pues Dios es el fundador del universo. Él sabe qué estructura, qué fundamentos poner. Y aquí, como notamos en el libro de Hechos, la iglesia está siendo construida y se están poniendo los pilares, los fundamentos de la iglesia. Y comportamientos como estos, si se dejan pasar por alto, entonces ¿qué pasaría más adelante con la historia de la iglesia? O como ya hemos vivido anteriormente. Por eso las estructuras y el fundamento deben de ser firmes y fuertes. Y por eso está esta historia tan impactante. En el encuentro que tiene Pedro con Ananías, en el versículo 3 se encuentran, y ahora el tono es más difícil. Versículo 3. Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Y te quedaras. Esta expresión que usa Pedro en otra versión dice sustrajeses. Aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra aparición es en el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 10. Lo leemos desde el 9. Tito 2:9 enseña a los esclavos a someterse a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robar, y ahí aparece otra vez ese término, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo lo que hagan den honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Es un término y no hay necesario aprenderlo. En el día del cielo no te van a preguntar, recuerda ese término de sustraer. En el griego es nos physomai, que significa sustraer, pero tiene un significado más extenso. Esto es para describir la malversación, retener algo que le pertenece a otro. Malversación de tesoros públicos, apropiarse indebidamente. En otras palabras, ese término, ¿qué significa? Corrupción. Corrupción. En una familia cristiana y en la iglesia, corrupción. Sí. Sí. Y es algo que el Espíritu Santo necesita corregir, necesita aclarar. Ellos se pusieron de acuerdo para sustraer y conspiraron de cómo quedarse con un dinero que ellos habían prometido a Dios. Pedro le dice, es tuyo, era tuyo, pero te comprometiste con ese dinero, estaba en tus manos. Lo hubieras vendido, no lo hubieras vendido, pero dijiste, esto lo voy a consagrar a Dios, y no lo hiciste. El pecado no fue el no dar todo, sino el de conspirar y retener aquello con lo cual ellos se habían comprometido que iban a dar. La corrupción está en todo nivel, ¿no? Está en cualquier ambiente, hasta en las familias. A veces se escucha por ahí decir en las familias, eso no pasa nada, no pasa nada. Luego lo hago, luego lo doy. Y en cuanto a la parte económica, financiera y lo que le pertenece a Dios, que por la palabra del Señor tenemos el detalle del 10% que son los diezmos. Dentro del 100% que recibimos, 10, ¿a quién le pertenece? Pero Él nos ha confiado eso, para que también seamos buenos mayordomos. Jesús dijo algo como esto:
Si ustedes, teniendo y administrando lo terrenal, no lo hacen bien, ¿qué tal si tuvieran lo celestial? Paréntesis. Esperamos gobiernos que sean de calidad, que no sean corruptos, que sean íntegros. Posiblemente no los veamos solo hasta que Cristo venga aquí a la tierra. Y Cristo va a gobernar con justicia, con integridad, pero no lo va a hacer solo. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer Cristo? Y ahora que estamos en un entrenamiento, porque es un entrenamiento para ir a la eternidad, necesitamos entonces combatir la conspiración y combatir la corrupción. ¿Cómo combatimos la corrupción contra Dios? Identifiquemos dentro de nuestra familia aquellos acuerdos que han sido de forma directa o los silenciosos. Tranquilo, haga eso, que no pasa nada. Sí, hágalo de esa manera. Identifiquemos esas cosas, pero también identifiquemos aquellos compromisos que le hicimos a Dios y que en algún momento los dejamos de cumplir, y retomemos eso. Podemos también evitar apoyar el pecado de nuestra familia, no ser cómplices del pecado de nuestra familia. No es levantarnos como el CTI, el policía, y señalarlos, pero por lo menos decir: yo no comparto ese hábito que tú estás practicando, no comparto ese vicio que tú estás practicando, aquí no comparto el hábito o la borrachera, no comparto la drogadicción contigo, eso no va con nosotros, no lo comparto. Te amo y espero que cambies, pero eso no lo comparto ante Dios, eso no está bien. El acuerdo más productivo que nosotros sí podemos tener con nuestra familia es el que se propuso Josué: yo y mi casa serviremos al Todopoderoso, dueño del oro y de la plata, al que con su sombra nos cubre y nos guarda. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Necesitamos no conspirar contra Dios. En segundo lugar, la familia evita la quiebra al controlar bíblicamente las finanzas. Esta parejita A y S los controló el dinero y ellos no controlaron el dinero. Y el mal, el peor mal de nuestro mundo es el amor al dinero. Por amor al dinero, muchos emprenden una carrera política. Por amor al dinero, se meten en negocios, en empresas. Ahora pues la moda es dinero rápido y fácil, es vuélvete un influencer, maneja las redes sociales, usa una buena aplicación para eso y vas a empezar a monetizar. Pero necesitas ser muy hábil para eso. Necesitas entonces tener una buena voz, tener una buena postura, saber manejar lo de fondo y vas a monetizar. Por perseguir al dinero, nuestro mundo está así. Y lo que la Biblia nos enseña es todo lo opuesto. Que nosotros, aunque sí necesitamos lo material, que no sea lo que nosotros estemos persiguiendo. Jesús, en ese mismo contexto del capítulo 6 de Mateo, allá en el versículo 31 dice: mas vosotros buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia. No se afanen por aquello, no se afanen por lo otro, no se afanen por el vestido, el alimento, que esa no sea la prioridad en sus vidas. Quiere Él guardar nuestro corazón, porque lo que nosotros consideramos de mayor estima, allí va a estar el corazón. Puede ser lo material, o puede ser las personas, la familia, puede ser algún hobby, un viaje, donde allá esté lo que mayormente valoramos, allá estará nuestro corazón. Esta pareja tenía este lema: a quien anda sin dinero lo ponen de mandadero, a borracho mujeriego no des a guardar dinero,
aunque salga de manos asquerosas, el dinero siempre huele a rosas. Eso es lo que hace el amor al dinero. Hace que la mente, que el corazón de la persona se corrompa. Pedro entonces confronta a Ananías, versículo 4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El asunto no es de dinero, sino de la actitud hacia el dinero. ¿El dinero es malo o es bueno? ¿El dinero es malo o es bueno? Bueno, buenísimo. El dinero ni es malo ni es bueno. Depende de las manos de quien lo maneje. En las manos de una persona puede pagar hasta 2,000 millones de pesos para matar a un fiscal de otro país en Colombia. Pero 2,000 millones de pesos en las manos de una persona que es caritativa, generosa y tiene en su corazón el reino de los cielos, ¿qué puede hacer esa persona? Por eso le pido al Señor que me enriquezca para así bendecir la iglesia. Pues no. La verdad, yo llevo pidiéndole al Señor, como ustedes, cuando entendí la importancia del dinero, que me enriquezca. Y de vez en cuando lucho con eso. Pero a la palabra vuelvo y me dice, eso es lo que menos importa. Lo que importa es que sepas administrar lo que yo te estoy entregando para bien y para mi gloria. No es que estemos ganando más, porque así como administramos una moneda de 100 pesos que se nos cae y decimos, se cayó, dejémosla ahí. Posiblemente se administren 1,000 pesos, 10,000, 100,000, 1,000,000 y así. Porque cada peso cuenta para saberlo administrar. Saberlo administrar bien. Y nosotros aquí en la Gran Comisión tenemos una propuesta. El dinero debe estar bajo nuestro control. El dinero no nos debe controlar a nosotros. Aquí el problema es la corrupción, pero también otro problema que tenemos nosotros se llama el consumismo y la comodidad. Luchamos con eso. Luchamos con poder tener más y más cosas. Pareciera que no es suficiente. No es suficiente. Y así la publicidad no lo vende. Tienes el celular que ya está pasado. Tienes un celular que ya no sirve. Compra un mejor celular que ese sí va a poder satisfacer todas tus necesidades. La persona, sí, ¿cuánto cuesta? 4, 5, 6, 7 millones. Menos mal que llegó el día sin IVA, pero no lo cubre. No alcanzo. Y se piensa que se necesita, se genera una necesidad en la persona y no lo necesitamos. Pero esta es la fachada, esta es la publicidad de nuestro mundo. Nos hace ver que necesitamos cada día más cosas, más consumismo, consumir los recursos. Pero también es el que tengas algo para estar más cómodo. Consigue esto porque vas a estar más cómodo. Según el día sin IVA, algo que se vendió muchísimo fueron 2 cosas. Personas que compraban televisores y en complicidad con la doña, ¿sí? Comprar la olla mágica. Échale ahí todo eso rápido, un poquito de sal y revuelva y ya préndala y eso sale rápido. Comodidad. No está mal en todo esto, no es algo mal, es parte de lo que somos como personas. Pero cuando eso controla nuestras vidas, el consumismo y buscar estar cómodos controla nuestra vida, entonces el dinero nos va a controlar a nosotros. Y qué peligro. Pero ¿cuál es la manera adecuada de poder administrar lo que Dios nos ha entregado? ¿Recuerdan la fórmula que tenemos en la iglesia? 20-80. ¿Qué significa 20-80? 20% de lo que nosotros tenemos
vamos a proyectarlo en una inversión, y es el 10% no es nuestro, le pertenece a Dios, vamos a dárselo al Señor. Apartamos otro 10% para ahorro o inversiones. Y el otro porcentaje, el 80%, lo usamos en los gastos y en el presupuesto que ya tenemos designado de manera ordenada. A propósito, me acaba de llegar aquí un mensaje de parte del Ministerio de Parejas Saludables, que este próximo jueves hay un entrenamiento en las finanzas, especialmente cómo presupuestar y cómo tener una buena comunicación para las finanzas. Muy bien, así que las parejas invitadas a este bonito taller y entrenamiento. En una revista económica estaban buscando responder la pregunta: ¿por qué los ricos son ricos? Y tomaron el caso del pueblo judío, hicieron las investigaciones. Así que sabemos que la nación judía es una nación muy, pero muy próspera y bendecida. Podemos hablar de muchas empresas que ellos administran a nivel internacional. La revista dijo: ellos tienen 5 destinos en cuanto a las finanzas. 10% de diezmos para Dios. Tienen un donativo pro templo de Jerusalén, porque ellos están esperando que les devuelvan la parte donde está construido el templo de los árabes, para que ellos puedan construir su templo. Lo están esperando. Así que ellos han estado donando y donando para ese templo, y también para las sinagogas. Y otra parte la destinan como donativos de generosidad para dentro de ellos mismos. Ocurre el caso que llega un judío, como una nación colombiana puede ser, llega con la mano al frente y con la otra atrás, sin nada. ¿Qué hace la comunidad judía? A ellos lo identifican y le van a ayudar sin decirle que tenga que devolverles nada a cambio. Lo ayudan hasta donde él ya puede tener sus propios ingresos. Donan para ellos muchísimo. Otra parte, el tercer elemento que tienen ellos es que apartan para el ahorro y las inversiones, y la otra bolsa que tienen es para sus propios gastos. En total, la fórmula que ellos tienen es 33-67. 33% de donaciones y 67% de administración para gastos personales. Bueno, ¿eso dónde está? Está en la palabra del Señor. Cuando hay generosidad, la palabra nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ejemplos como que el que estira la mano y la abre también para poder recibir. Da y recibe. Pero en esto no le vamos a ganar a Dios en cuanto al dar como bienaventurado. Cristo vino y se despojó de toda su gloria y entregó su vida por nosotros. Ahora Él está recibiendo en el cielo toda alabanza, todo reconocimiento y toda gloria. Entonces se cumple: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo controlamos el dinero? Que el dinero no nos controla a nosotros. Otra vez en el contraste de la iglesia, volvemos al capítulo 4, versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Aquí está la clave de cómo podemos controlar las finanzas bíblicamente. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Tenemos por lo menos 4 pasos para controlar las finanzas. Paso número 1: todos los creyentes. Se requiere de fe y confianza en Dios, de que Dios nos va a proveer y nos va a ayudar, que Él es nuestro patrocinador. Dios es el patrocinador de tu carrera, de tu hogar, de tu proyecto, de tu trabajo. Dios nos va a patrocinar y necesitamos creerlo. Los creyentes, número 2, eran de un solo sentir y pensar. Aquí habla de unidad en medio de la diversidad. Y hablando especialmente para los hogares, la pareja, somos tan diversos,
Pensamos de una forma tan diferente, pero sobre todo siempre necesitamos estar unidos como familia y estar en acuerdo. Que nuestra comunicación sea clara, que no nos guardemos las cosas, que no digamos, bueno, te doy aquí esta parte, pero lo demás tú no tienes que saber qué estoy haciendo con este dinero. Muchas parejas viven de esa manera. Pero no debe ser así. Debe haber una total vulnerabilidad y transparencia en la relación de pareja, en lo económico, así como en otros aspectos. Ya se ha escuchado, pero quiero repetirlo. Aquí nadie tiene que ocultarle la clave del celular a la otra persona, ni sus cuentas de correo. A no ser que de pronto esté bajo algún contrato especial con el gobierno, con la fiscalía, de pronto con la Agencia Nacional de Inteligencia, que de pronto sí haya firmado y no puede dar las claves. Hay transparencia y acuerdos, llegar a acuerdos. Alguno de los dos, siempre pasa esto, pero alguno de los dos es mejor administrador que el otro. A alguno le gusta como que gastar más rápido y el otro es como más frenado en eso. Pónganse de acuerdo. Acuerdo, unidad. Pero que si ingresan 100, entonces que la otra persona sepa, aunque no esté en el trabajo, pero la persona sepa, ok, sé que estás ayudándonos y te bendecimos por eso, pero también te vamos a ayudar a administrar eso. No es que me quedé un poquito a ver si voy y lo gasto con mis amigos, voy y hago esto y hago lo otro. Tener mucho cuidado con eso, porque eso hace parte de desviar los recursos y no administrar de una manera correcta. Acuerdos. Pero sigue diciendo ahí ese versículo, eran todos de un solo sentir y pensar. Número 3, nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. El tercer elemento para controlar las finanzas bíblicamente es el tener en cuenta que todo lo que tenemos no es nuestro. Todo lo que tenemos no es nuestro. No es que yo me esfuerzo, yo he trabajado, yo he madrugado, yo planifiqué, yo estuve allí. Dios te dio la vida, te dio la salud. Dios te dio las fuerzas, Dios abrió las puertas. Nadie más que Él te ha bendecido y te ha puesto donde estás. Note usted lo que dice el versículo: nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones. Sea que tengas propiedad o propiedades, que tengas ingresos altos, medios, bajos, todo lo que tienes Dios te lo ha dado. Todo es de Dios, nada es nuestro. Es que yo soy una pepa, soy un hábil. Es que por eso estudié. Es que de chico siempre me esforcé para eso. Qué bueno. Y por eso has llegado en un trabajo en equipo con la gracia del Señor. Pero eso que tienes no es tuyo, le pertenece al Señor. Cuando entendemos que esto que tenemos, todo lo que tenemos, le pertenece al Señor, y sabemos que Él nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu tiempo? Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y cuando entendemos que Él nos va a llamar a cuentas, y de vez en cuando Él nos llama a cuentas, y nos llama a cuentas no para descalificarnos ni reprobarnos, sino para aprobarnos y bendecirnos mejor. En estos días yo sé que el Señor algunos los va a llamar a cuentas, no para reprobarte, para bendecirte mejor. Dios va a llamar a algunos porque han sido buenos administradores y han reconocido que todo le pertenece a Él, para bendecirlos más. Pero también otra cualidad que tenía la iglesia es que lo compartían, la generosidad. Y esto habla de algo muy bonito dentro de la iglesia: liberalidad, generosidad, compañerismo, compasión. Y estas son las claves para la buena toma de decisiones financieras. Pero si por el contrario hay egoísmo, hay codicia, hay avaricia, todo eso conlleva a la conspiración, a la corrupción, a las ganancias deshonestas. Cuando hay en el corazón generosidad, Dios bendice más.
Pero cuando hay en el corazón codicia, avaricia, ya sabemos que esa persona, que es administrador o administradora, está con sus manos untadas de ganancias deshonestas. Me voy a salir un poquito de este contexto, porque quizá de pronto hay algunos que se estén preguntando algo y quiero responderlo con lo que voy a comentar. Si pensamos en los temas de cómo gobernar bien un país, la clave está en la liberalidad, no en la imposición. Lo repito. La iglesia daba porque se sentía libre de dar. La clave está en la liberalidad y no en la imposición. Ningún modelo económico puede cambiar las necesidades materiales y económicas de nuestra sociedad. Solo el poder de Dios, usando a los generosos, puede lograrlo. Solo por la convicción del Espíritu Santo, los pudientes, los que tienen la forma de manera voluntaria y desinteresada, son donantes generosos para favorecer a los menos favorecidos, pero esto surge de un corazón bondadoso y especialmente impulsado por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos convenir para agradar a Dios. Controle las finanzas, evite la corrupción. Controla tus finanzas y no busques con ese espíritu de consumismo gastar más. Controla tus finanzas y a veces no hay que estar cómodos, sino saber bendecir a los que están incómodos. En tercer y último lugar, la familia evita la quiebra al cuidar la vida espiritual. Al parecer, Ananías y Zafira no eran de los creyentes, no creían, sino que lo hicieron en sus propias fuerzas. Dejemos esto para nosotros, de pronto más adelante haga falta. No vamos a poder disfrutar de esto, siempre comiendo lo mismo. Dejemos esto acá, pero hagámoslo en silencio, pensaron ellos. Y se quedaron. Pero mira cómo Pedro lo explica, versículo 3, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Satanás haya llenado tu corazón. Posiblemente ellos abrieron puertas al diablo, a Satanás. Quizá la desconfianza. La desconfianza en Dios abre puertas, las puertas del corazón donde Satanás, el adversario, quiere oponerse. Proverbios 4:23 dice esto: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque del mana la vida. En la Nueva Traducción Viviente lo dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Pero Ananías y Zafira descuidaron su corazón, el cual llenó Satanás. Por desconfiar en el poder de Dios, en la ayuda divina, ellos abrieron su corazón. ¿A quién? A Satanás. El corazón es la sede de lo que empuja e impulsa la vida. Es donde se derivan todas las acciones de la vida. Es el primero que vive y es el último que muere. Pero la iglesia muestra otro contraste. Versículo 31 del capítulo 4. Después de haber orado, tembló el lugar. Acababan de salir de la prisión los apóstoles, los dejaron libres y la iglesia se reunió y oró. Tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué hace? Y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Ay, mejor hablo de la política, que mejor publico esto que no. De pronto algunos se enojen conmigo, alguien me diga algo. Ellos proclamaban la palabra del Señor.
Fueron llenos del Espíritu Santo. Mientras tanto, en la casa de Ananías y Zafira estaban llenos ¿de qué? De Satanás. Wow. Amados, cuidemos nuestra vida espiritual. La espiritualidad sí tiene que ver con la vida financiera, porque como está tu corazón siendo gobernado por algo que has considerado tu tesoro, entonces de esa manera se va a administrar lo económico y lo financiero. Por eso necesitamos ser empujados, impulsados y llenos por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra, porque de otra manera nos va a impulsar el mundo. ¿Y qué hay en nuestro mundo? Egoísmo, corrupción, miseria. Aquí nosotros solamente. Pero nosotros somos diferentes al mundo porque somos hijos de Dios. Tu vida espiritual sí cuenta. Para no quebrar en la vida, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y no de Satanás. Si la vida espiritual está muerta, todo lo demás está expuesto a la quiebra. Tu relación con Dios es vital. Que diariamente podamos nosotros medir nuestra espiritualidad. Estoy haciendo tiempo con Dios, estoy orando, estoy conectado con la palabra. Pero también mi espiritualidad tiene que ver con la forma en que yo adoro a Dios. Y mi adoración también está en mi parte física, en cómo yo le estoy dando a Dios y cómo yo también comparto lo que Dios me ha dado, ese 90%, con alguien que necesite, y cómo también estoy participando en la obra del Señor por medio de mis ofrendas a las misiones. Recuérdalo. Quiero motivarte con esta palabra. Tú y yo seremos los que vamos a administrar este mundo próximamente. Y como lo hagamos ahora, vamos a tener la oportunidad de hacerlo más adelante bien. Lo vamos a hacer bien. Cristo es la esperanza financiera para esta nación. A través de su iglesia. La vida espiritual de la familia es la brújula para buenas decisiones financieras. Ananías cayó muerto y unos jóvenes se levantaron para llevarlo a enterrarlo, y luego lo hicieron con su esposa. Y para más impacto, el nombre de Ananías significa Jehová ha tratado con gracia, a quien Dios ha dado gracia. Ananías tenía la plena gracia de Dios, pero cayó de la gracia del Señor por abrir su corazón al consejo de Satanás. Zafira, un zafiro hermoso, pulcro, una mujer hermosa, perdió su hermosura cuando abrió su corazón al consejo de Satanás. Pero aquí hay algo tremendo para nuestros jóvenes. Jóvenes entre los 18 y los 30, levanten su mano. Yo quiero dar una palabra para ustedes de parte del Señor. Los jóvenes se levantaron para sepultar a los adultos. Jóvenes sepultando los comportamientos financieros de los adultos. Vamos a estar y vamos a ver a nuestros hijos siendo bendecidos. ¿Por qué a veces hay tantas revueltas? Los que tuvieron mayor participación y usaron mejor las redes sociales y la tecnología fueron nuestros jóvenes, porque en esa edad hay ímpetu, hay un interés por la verdad. Pero muchos de nuestros jóvenes son mal impulsados, mal desenfocados, y por eso vemos revueltas, vemos por aquí y por allá. Pero aquellos jóvenes que se dejen guiar por la palabra, por el Espíritu Santo, se van a levantar como una generación bendecida por el Señor. Y como advertencia para otros, cuando se levante esta generación de jóvenes que amen al Señor, que no sean los que se levanten para sepultar los malos comportamientos de su familia o su hogar, sino que se levanten para vivir en unidad con su padre, con su madre. Amados, la familia que le da a Dios el corazón disfrutará de toda bendición.
Repitámoslo. La familia que le da a Dios el corazón disfrutará de toda bendición.